GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 8 de febrero de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Tras la independencia, nuestra patria entró en una infinidad de luchas internas que desangraban al pueblo de manera constante. Amén de dos guerras extranjeras, una de las cuales robó más de la mitad de nuestro territorio. Una nueva constitución en 1857 generó más levantamientos y una nueva invasión europea a México. Proceso a Maximiliano de Habsburgo. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días al auditorio. Licenciado Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor en acentuación en amparo. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Licenciado Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días a todos. Y bueno, vamos a tener como música de fondo una canción de la época hecha por un historiador y político, Vicente Rivapalacio, que incluso hasta la fecha hemos seguido escuchando continuamente, que se llama Adiós Mamá Carlota. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer a las personas que han tenido la amabilidad de llamarnos para felicitar el programa, para felicitarlos a todos ustedes por los programas anteriores. En particular recuerdo ahorita a la periodista lagunera Bertalicia Ochoa. Pido disculpas a algunas otras personas que nos han llamado, en especial varios abogados del Colegio de Abogados de La Laguna, Asociación Civil, Calca. Y bueno, mencionaba antes, para empezar con este tema, que después de la independencia vino el imperio del auténtico consumador de la independencia de México, Iturbide, pero duró apenas 11 meses. Pero este imperio cayó a raíz de una serie de levantamientos armados muy fuertes y ya desde ese momento se veían dos grupos muy radicales enfrentados entre sí y que lo van a hacer a lo largo de todos los siguientes años. Muchas rebeliones armadas e inclusive eso mismo provocó que, por ejemplo, llegaran rumores a España de que en México se quería volver a ser mejor colonia de ellos porque ya no aguantaba la situación en el país. Por eso vino el brigadier Isidro Barradas con armamento y tropas de Cuba, pero fue terriblemente derrotado porque la verdad era que el pueblo mexicano estaba enfrascado en luchas internas, pero de ninguna manera quería volver a depender de España. Luego vino la separación de Texas, vino la guerra de los pasteles contra Francia y vino la intervención norteamericana, una terrible, sangrienta guerra que nos privó de la mitad del territorio y pues el buitre yanqui se llevó gran parte de nuestro país. En esa época destacamos el personaje que va a ser importante en este momento, que es Antonio López de Santana, el cual había estado y después de que termina la guerra contra Estados Unidos se queda primero como cónsul vitalicio y más tarde como Su Alteza Serenísima, con derecho inclusive a nombrar un heredero y amo y señor del país, pero la gente que quería un México diferente se levanta en armas con la famosa revolución de Ayutla y gracias a ella se obliga a Santana a abandonar el país. Y entonces se dicta hacia 1856 para ser declarada el 5 de febrero de 1857
una nueva constitución. Una constitución que tenía como característica básica la separación de la Iglesia y del Estado. Poseía algunas garantías individuales, pero todavía no podemos hablar en ella de derechos humanos ni nada por el estilo, ni tampoco de derechos, mucho menos de derechos sociales, pero ya marcaba esta situación. Esta nueva constitución enfrenta a los dos grupos radicales que ya venían desde antes, a los llamados conservadores, que buscaban justamente conservar el poder que tenía la Iglesia, que tenía el ejército, que tenían ellos en sus riquezas y demás, y el llamado grupo de los liberales encabezados por Benito Juárez, que quería la aplicación directa de la Constitución, y ellos se enfrascan en otra terrible guerra, una más de las tantas, que fue conocida como la Guerra de los 3 Años o Guerra de Reforma. Al final de la misma, los liberales logran ganar la batalla, la guerra completa, y entonces se establece la Constitución. Pero no conformes con esta situación, un grupo de conservadores encabezados por el hijo ilegítimo de José María Morelos y Pavón, Juan Nepomuceno Almonte, se dirigen con otros notables, entre comillas, mexicanos a Francia e invitan al entonces emperador de Francia, Luis Napoleón III, llamado correctamente por el escritor Víctor Hugo Napoleón el Pequeño, para que venga a invadir México y establecer aquí una situación especial, un control desde Europa de México. Y bueno, ahí es donde empezamos precisamente la parte de nuestro programa de hoy. Quise dar este antecedente rapidísimo para ubicarnos en el contexto histórico. Adelante, Carlos H. Huerta. ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Pues muy gustoso estar contigo, doctor Vázquez Álvarez, con mis amigos Luis Fernando e Ignacio, compartiendo estos espacios culturales, al final de cuentas. Pues bueno, yo quiero hablar un poco del contexto histórico de lo que es la Casa de Habsburgo, que era una casa real milenaria, inclusive gobernó Europa de entre 1438 y 1740, y muchos reinos importantes, el de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Croacia y el Imperio Mexicano. Entonces, ya partiendo de ahí estamos hablando de que no era cualquier estirpe donde provenía Maximiliano. De hecho, está emparentado con otro Francisco Fernando de Habsburgo, que fue el último de los Habsburgo, y cuyo atentado en Sarajevo da causa a la Primera Guerra Mundial. Entonces todos están emparentados, inclusive los descendientes de la reina Victoria de Inglaterra también llegaron a emparentarse con la casa de Habsburgo. Entonces, bueno, acá pues Fernando, José María, Maximiliano Napoleón von Habsburg y de Lorena, nació el 6 de julio 1832 en Viena. Era el segundo en sucesión al trono. Tenía a su hermano José, que por cuestiones de linaje le correspondía y primogenitura pues ascender al trono de Austria. Entonces, una persona con cierta visión, que tuvo una instrucción como muchos nobles en casas reales, inclusive llegó a ser capitán de corbeta, o sea, tenía su grado, su rango militar, estuvo en batallas a lo mejor no tan importantes, pero estuvo de alguna manera allí en primera línea. Se hablaba mucho, hay varios documentales que nos ilustran al respecto de que antes de Carlota tuvo un amorío con otra noble, y como si fuera tragedia griega o algo así, o de la dama de las camelias muere por tifus o algo así. Sí, entonces, y queda sumido en una gran depresión. Tiempo después conoce a Carlota Amalia, pero estamos hablando que Maximiliano era muy joven cuando se casa con ella, tenía 25 y ella apenas 17. Su suegro Leopoldo de Bélgica era un rey también muy poderoso, con un linaje muy fuerte, con una presencia. No lo veía con buenos ojos, porque hay estirpes todavía un poco más poderosas. Entonces era una estirpe que venía una crisis así a menos. Interinamente le dan el principado de Milán, y al poco tiempo pues les dura muy poco el gusto, porque se logra la independencia. Entonces son echados. Entonces vuelven a su castillo de Miramar, que por cierto Maximiliano se gastó toda una fortuna en construir ese castillo, y su suegro le tuvo que prestar para pagar ese costo. Entonces como que también de ahí las relaciones con su familia política pues no eran muy buenas, que digamos. Era una persona, como les digo, muy estudioso, muy idealista. Era un liberal europeo, pero un poco disimulado, guardando las formas de la realeza.
pero su castillo de Villamar era como una cárcel porque no salían, no los visitaban, se la pasaban leyendo, casi no viajaban, no pueden tener ese roce que era tan esencial con las demás cortes europeas, hasta cuando se presenta la oportunidad pues de venir acá a México. Entonces, por lo pronto esta es una introducción que yo quiero decir. Sí, gracias, Carlos. Nacho, adelante. ¿Qué tal? Me gustaría empezar mi intervención con las últimas palabras de Maximiliano de Habsburgo, que yo creo que son muy impactantes y nos revelan mucho de la personalidad del personaje que estamos comentando. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Entonces, ¿será Maximiliano de Habsburgo realmente un mártir? Es decir, ¿habrá dado su vida él a sabiendas de que lo que iba a derrocarse en el momento en el que fuera apresado era un régimen más que una persona? Porque propiamente pudiéramos decir, y como lo dijo Juárez en su oportunidad, que con la muerte de Maximiliano se consagra una nueva independencia de México, y es una independencia que de hecho ha repercutido hasta el día de hoy. No hemos vuelto a tener una intervención como las que ocurrieron en aquella época. La Constitución de 1857, que fue la que regía en el momento de la muerte de Maximiliano, es el antecedente inmediato de la de 1917. Entonces, no sé realmente cuál sea la psicología del personaje. En lo personal, no puedo sino admirar la valentía, porque a él se le dio la instrucción inmediata de embarcarse para Europa, de abdicar al trono, y él, contrario a las instrucciones que recibió, se había enamorado genuinamente del pueblo de México. Y el tipo de medidas que intentó implementar, el tipo de medidas muy modernas para la época, que inclusive se rigen por principios y por valores que actualmente son los que orientan la corriente jurisprudencial, la más moderna, me refiero a la que establece como punto de encuentro de todos los derechos, el de los derechos humanos. Él llega, se da cuenta de la explotación del hombre por el hombre, en el tema de las jornadas extenuantes a las que sometían a los indígenas, también de la esclavitud psicológica y fáctica que obedecía a los adeudos inmensos que generaban los indígenas con las famosísimas tiendas de raya. Por otra parte, se da cuenta también de otra forma de esclavitud, porque lo era, que era la falta de aproximación del pueblo a la cultura y a la educación y a instituciones de salud. Entonces, en el momento en el que le es propuesto a él el imperio mexicano, o estatuirse como Maximiliano de México, él llega con la idea de que va a ser bien acogido. Él llega pensando que lo van a recibir, llega pensando que la gente está deseando tener un monarca, un emperador, y que él es, digamos, la personificación del gobierno que el pueblo quiere tener. Cosa que lamentablemente no ocurre. Cuando él desembarca en Veracruz, se da cuenta de un ánimo hostil, casi nadie lo recibe, solamente aristócratas que estaban allí por conveniencia, pero el pueblo ni sus luces. Cuando llega finalmente a Ciudad de México, la primera noche la pasa en Palacio Nacional, en un catre, por allí dicen que escondiéndose de las chinches. Posteriormente se instala en el castillo de Chapultepec y desde allí lo erige como su oficina de despacho. Carlota, por su parte, bueno, conforman un matrimonio que hace equipo realmente. Mientras Maximiliano era en cierto sentido también muy soñador, porque perdía mucho el tiempo. Dicen que durante todo el trayecto estuvo diseñando cómo iban a ser los atuendos de su corte, y cosas que nos parecen nimias, pero que realmente nos transmiten que para Maximiliano el venir como emperador era la materialización de un sueño. Él quería ser emperador, entonces quería cuidar cada mínimo detalle de manera personal. Dicen que emprendió también la redacción de una constitución para México que establecía derechos muy modernos que no imperaban en aquella época, pero lamentablemente, conforme fue desenvolviéndose su gobierno, y fue en un lapso muy corto, pues los conservadores que lo habían traído se dieron cuenta que conservador no tenía nada.
que era muy liberal, inclusive sería liberal el día de hoy, porque yo creo que si ahorita nos apersonamos en empresas que requieren servicios personales primarios, sobre todo en el campo, en la ganadería, y les establecemos que pongan ciertos límites a la jornada de trabajo, al pago digno, a brindar educación, pues yo creo que muchos dirían, oye, ¿cómo? Y eso vino a hacerlo él hace unos 150, un poquito más de años. Excelente, muchas gracias, Nacho. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar platicando sobre este personaje excepcional de la historia de México. Su pecho ya sienten su derrota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno. Acábanse con Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 8 de febrero de 1828 nace Julio Verne, autor francés considerado el padre de la ciencia ficción. En sus múltiples libros de fantasía anunció la aparición de los grandes avances tecnológicos del siglo XX, como los aviones, los submarinos, naves espaciales y la televisión. Algunas de las obras más señaladas de Julio Verne son 5 semanas en globo, Viajes al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Todas ellas han supuesto una fuente de inspiración para numerosas historias modernas. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. alegre marinero con voz pausada. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy tenemos con nosotros a los licenciados Ignacio Salcido, Carlos H. Huerta, Luis Fernando Garay Contreras. Estamos platicando del proceso a Maximiliano de Habsburgo. Hace un momento nos comentaban los antecedentes inmediatos de quien fue más tarde el segundo emperador de México. Pero Luis Fernando Garay quiere comentarnos unos detalles más adelante. Luis. Sí, así es. Por ejemplo, cuando llegan a Veracruz, por ahí está la reseña en la que Carlota se siente decepcionada y rompe en llanto porque prácticamente la recepción fue nula, como bien decían ahorita, sobre la gente que tenía algo de interés. Pero llegan a un país que se encuentra sostenido con alfileres para no caerse a pedazos, viene pasando guerras, un México convulsionado, un soñador, un idealista, en realidad más liberal que Juárez, con muy buena intención. Él, dentro de todas las actuaciones que tuvo en su pequeño reinado, siempre estuvo observando o buscando sacar a los pobres de la pobreza, y para esto, como bien decían, Carlota hizo equipo con él y instituyó algunos actos que al día de hoy se llevan todavía, como por ejemplo el ser la primera dama, con esta injerencia en la que convocaba a la gente que tuviera mayor posibilidad a juntarse, a reunir capitales de dinero para apoyar a la gente pobre. Varias de las ideas que tuvo ella también, como Maximiliano, fue precisamente este tema, ¿no? Ayudar a la gente pobre a que saliera adelante. Una visión muy adelantada en su tiempo, porque estaba muy arraigado la idea de querer el poder, ¿verdad? Y por eso México estaba revuelto completamente. Fíjate que coincido contigo con lo que también Nacho y Carlos han comentado. Es que acuérdense ustedes que ese siglo XIX corresponde al despotismo ilustrado. Ya los reyes eran educados bajo las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, D'Alembert, incluso Kant. Él es educado hacia 1840, 1850.
digamos, 60 años después de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. También las ideas de Jefferson estaban vigentes en Europa. Por eso Maximiliano correspondía a una casta de príncipes altamente ilustrados, que si bien mantenían el concepto del destino sagrado del príncipe como nominado por Dios para gobernar los países, ellos mantenían cierta cercanía con el pueblo. Hay un detalle interesante que se menciona dentro de las personas que fueron a invitar a Napoleón para que mandara un príncipe a México, iba Gutiérrez de Lara. Era un gran conocedor de la historia de México, y cuando fueron a Miramar justamente a decirle a Maximiliano que si quería ser emperador de México, él no contestó de inmediato que sí, ni brincó de gusto, ni nada por el estilo. No, él tomó las cosas con calma, muy racionalmente analizó la situación, y lo primero que pidió era que le explicaran la historia de México. Y sus maestros laterales, por decirlo así, porque no fueron directos, pues fue un Lucas Alamán, que es un maravilloso historiador de México de aquellos años, fue un Carlos Luis Mora, etcétera, Luis Carlos Mora, y de esa manera él conoció cómo estaba la situación de México, y decía a la gente que estaba muy ligada a él que esta historia terrible de ese México que hace un momento comentábamos fue la que decidió finalmente a Maximiliano venir a México, como decía Nacho. La tomó como su patria, pero él traía la intención de hacer cosas muy positivas. De cuando se tardó casi 2 años en decidir aceptar el trono de México, no fue instantáneo. Así es. Bueno, ahorita que hablamos de una cuestión instantánea, como dice Luis Alberto, hay que retomar un hilo también de la historia. Ya había ocurrido la batalla de Puebla y mucha gente erróneamente cree que ahí quedó el asunto. No, el conservadurismo estaba muy arraigado, el juarismo pues ni se diga. Entonces llegan los duques de Habsburgo, pues según un México resentido, dolido por una serie de multifactores que ya hemos analizado, lo decía al principio, desde la pérdida de Texas, la pérdida de California, la invasión americana, entre otras cosas. Entonces ellos también venían de un país de una serie de movimientos también de guerra. Hablabas tú acá de la Revolución Francesa, que buscaba ese equilibrio de poderes. No hay que dejar a un lado, Luis Alberto, la Revolución Inglesa de Cromwell, que acaba con el absolutismo. Entonces como que a la familia de Don Max como que no la acaba de convencer, pero él buscaba eso, ser un poco más liberal. Inclusive hablan especuladores de la historia que quería proponerle él a Juárez la figura que conocemos de jefe de Estado y jefe de gobierno. Sí. Tú, jefe de Estado, que representas a los indios. Oye, Carlos, discúlpame, se la ofreció, ¿no? Se la ofreció, hay una oferta de ese, y yo como jefe de gobierno. Entonces, para cogobernar, como decía ahorita, el presidente del gobierno español y el rey Felipe, la reina Isabel y el primer ministro de mayoría parlamentaria. Entonces, era un equilibrio de poderes. Inclusive esas cosas que hábilmente Carlota empieza a diseñar el paso de la emperatriz, que después lo continuaría Porfirio Díaz como el paso de la Reforma, para dar una fachada más bonita. De hecho, se enseñan a hablar español para sentirse mexicanos como un presente importantísimo. Maximiliano por primera vez celebra el grito de la independencia, o sea, él lo inaugura precisamente, los festejos para buscar esa mexicanidad. Se queda maravillado con el pasaje de los volcanes ahí, del Popo, de Elitza. Entonces, y en comparación con los hermosísimos paisajes europeos, dijo, no, aquí no le pedimos nada. Entonces, el problema es entrar en esa idiosincrasia del mexicano. Con él pasaron varias cosas. Hablaban de un proyecto de constitución. Nada más que en México tenemos esta cuestión jurídica, subcultura jurídica. Todo eran estatutos provisionales, siempre son leyes transitorias. Recuerden más hace rato, cuando analicemos el tema jurídico, hablemos de los transitorios de la Constitución del 57 para ver en la cuestión del fondo del juicio. Pero Maximiliano se topó con esas cuestiones jurídicas. Entonces era un aspecto jurídico, era un aspecto sociológico, era un aspecto cultural, era conflicto de intereses de los conservadores que lo impusieron, venían engañados, venían una fascinación, Entonces, ya cuando te topas con la realidad, pues el escenario, pues es lo que concluyó con este efímero imperio y último imperio mexicano. Sí, también podemos recordar que dentro de toda esta gama de acciones y cultural alrededor de Maximiliano, no nada más en México había interés porque él estuviera aquí, sino también por parte del Papa en ese momento tenía el interés. ¿Por qué? Porque precisamente con Juárez en el poder fueron perdiendo muchos de sus bienes. Esta guerra
Reforma fue increíblemente brutal para la iglesia. La ley de amortización de bienes eclesiásticos que los dejaba en la calle, literalmente. Sí, sí, así es, correcto. Y ese era un gran problema que tenía la iglesia en México. El Papa, cuando sabe que acepta a Maximiliano ser emperador de México, tiene una reunión con él. Y en esa reunión el Papa le pide que considere que los bienes de la iglesia son importantes para seguir con la misión que tienen respecto a Dios. Y Maximiliano le contesta, bueno, pues primero antes que cualquier cosa me debo a la gente de México, que es la que me ha pedido que sea su emperador, y como tal voy a ver por ellos. Y ya había existido el concordato del Papa con Napoleón, que también Napoleón separó los bienes de la iglesia hacia 1806 más o menos, o sea que prácticamente 60 años atrás había ya habido una separación. Así es. Y de hecho, bueno, volvemos al tema inicial sobre si realmente Maximiliano es un traidor o Maximiliano es un patriota. Realmente, ¿bajo qué óptica debemos de analizar esa figura histórica? Al día de hoy aún se suscitan bastantes diferencias de puntos de vista. En el año 2017 hubo una conferencia en un instituto de investigaciones históricas en Ciudad de México, en donde hubo un cierto altercado por los puntos de vista sostenidos acerca de la legalidad o de la necesidad de la privación de la vida o del fusilamiento de Maximiliano, porque algunos aducen que la pena de muerte estaba proscrita y otros dicen que no estaba proscrita por el estado de excepción. La justificación que se dio finalmente para que el fusilamiento no deslegitimara al presidente Juárez es el hecho de que unos meses antes el propio Maximiliano había emitido un decreto por el que debía imponerse la pena de muerte a todos los que él consideraba contrarios al régimen imperial, entre los cuales estaba en primer lugar precisamente el presidente Benito Juárez. Destacan varios puntos en cuanto al proceso judicial que yo creo vamos a comentar en el siguiente segmento. Un punto que a mí me parece muy relevante es la cortísima duración del juicio. Es un juicio que tuvo una duración de 2 días. Me llama mucho la atención que es juzgado por un consejo de guerra que se integra en forma muy ligera, no con los militares de rango que hubiera sido de esperarse para juzgar a una figura de esa magnitud. Y llama también la atención que se juzgó a Maximiliano en ausencia. Es decir, en el momento del enjuiciamiento, Maximiliano no se apersona en el banquillo de los acusados. Sí lo hacen Mejía y Miramón, él no lo hace aduciendo que tenía malestar, pero realmente dicen que él, debido a su estirpe, él quiso conservar su dignidad y dijo que no se iba a prestar a ese, entre comillas, circo, porque la sentencia pues prácticamente estaba dictada antes de que iniciara siquiera el proceso. Entonces, creo que todas esas circunstancias son muy interesantes desde una perspectiva jurídica. ¿Cómo es posible que existiendo una prohibición de pena de muerte sin un estado de excepción decretado en forma clara, inclusive ya se supiera cuáles eran cuál iba a ser el resultado, que finalmente así fue? Por otra parte, hay quienes aducen que la legislación aplicable, que fue la de 23 de enero de 1862, si mal no recuerdo, no contemplaba expresamente los delitos que constituyeron los cargos que se impusieron a Maximiliano de Habsburgo. Entonces estaremos hablando que, como hemos visto en varios de los casos históricos y de esta magnitud, más que un proceso judicial, fue una decisión política maquillada de proceso para legitimar ante el pueblo la decisión que se tomó. Es fecha en el año 2020 que se conmemora la figura del emperador Maximiliano. Entonces, el pueblo de México todavía está un poco confundido sobre cómo ver a ese personaje, y por lo mismo es muy interesante estudiar esta historia. Sí, Luis Fernando. Gracias, Nacho. Muy bien. De hecho, por los relatos obviamente históricos, me da la impresión de que Maximiliano, además de ser liberal, era muy simpático. Sí. Él, inclusive cuando vio el consejo de guerra por el que los iban a juzgar, hace el comentario: yo creo que ellos los escogieron por el uniforme, el que tuviera el uniforme más limpio, porque eran jóvenes
muy jóvenes, no correspondían a pues militares del rango que debieron haber juzgado a Maximiliano. Hay una anécdota allí que relatan cuando estaban en el calabozo, en su celda, estaba Miramón, Mejía y el emperador Maximiliano, y Maximiliano hacia la reja hace un comentario y dice: de haberle hecho caso a mi esposa, no estaría aquí. Y se levanta Maximiliano y dice: Yo estoy yo estoy aquí por haber escuchado a mi esposa. Entonces, bueno, y enfrentó, bueno, su proceso de una manera digna, de acuerdo a su envergadura. Y bueno, finalmente ahorita pasamos a analizar los cargos, porque inclusive fue uno de las mismas leyes que él impone, fue juzgado por ellos. Perfecto. Solo excelente. como corolario al buen humor, pues sí, al momento en el que ya iba al paredón, le dijo a un compañero: ¿ya ves cómo si me iban a fusilar? Entonces, Ok, vamos a hacer una breve pausa y continuamos ahorita. Ya sienten su derrota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Acábanse. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 14 de febrero del año 270 fallece Valentín, monje cristiano, por lo que en esta fecha se celebra el Día de San Valentino del Amor y la Amistad. Este monje se dedicaba a casar en secreto a parejas enamoradas, hecho que lamentablemente lo llevó a la muerte, ya que por no haber obedecido las órdenes del emperador, fue sacrificado un día 14 de febrero. Posteriormente, y en honor a este mártir, la celebración del Día de San Valentín se hace oficial en el año de 1969. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Hecho, ya sienten su derrota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando el proceso a Maximiliano de Habsburgo. Están con nosotros el licenciado Luis Fernando Garay Contreras, el licenciado Ignacio Salcido y el licenciado Carlos H. Huerta. Y bueno, recordemos nosotros que la guerra de intervención francesa se termina básicamente cuando Prusia ataca a Francia, o más bien se prepara para atacar a Francia, y Napoleón III empieza a sentir que su granero está incendiándose y necesita sacar las tropas francesas de México. Maximiliano tenía todavía, de acuerdo a los tratados de allá de Miramar, como se llamaron, derecho a esperar que las tropas francesas permanecieran más tiempo en México, pero no sucedió eso, y no había acabado de constituir un ejército imperial. Y en cambio Juárez tenía, afortunadamente para México, para la independencia de México, tenía dos fuertes militares, uno en el norte, que estaba Mariano Escobedo, y otro en el sur, que era Porfirio Díaz, con tropas bastante buenas. Entonces empezó el ataque yendo hacia el centro del país. Maximiliano decide refugiarse en Querétaro, se lleva las tropas para allá y ordena que se preparen para hacer un segundo bloqueo sobre lo que venía a ser el sitio de Querétaro. Pero es desobedecido por el general Márquez y Porfirio Díaz lo destroza y acaba con el ejército imperial en la famosa batalla del 2 de abril. Recordemos que la plaza de armas de Torreón se llama 2 de abril por esa batalla. Y entonces se queda Maximiliano solo en Querétaro, sitiado por el ejército de Juárez. Y entonces ya viene la caída de Querétaro. Maximiliano vivía en el convento de la Cruz, de donde logra escapar cuando las tropas juaristas entran a Querétaro, la ciudad, pero es tomado prisionero cuando iba saliendo de un túnel en el Cerro de las Cruces. No, Cerro de las Campanas, perdón, mil disculpas. Y regresado al juicio que vamos a analizar ahorita, ¿no? Luis Fernando Garay. Muy bien. En relación al juicio, se instala en el Teatro Iturbide, conocido en aquella época que a la postre fue el Teatro de la República, ahí en Querétaro. Es donde se instala el Consejo de Guerra
y como fiscal se tiene o se designa a Manuel Aspirós, quien le formula 13 cargos al emperador Maximiliano, de los cuales iban entre ellos ser instrumento de la intervención francesa, usurpar la soberanía nacional, atentar en contra de la Constitución de 1857, inclusive ser parte responsable de las leyes de octubre de 1865, donde precisamente hablaban de la pena de muerte quien se levantara contra el propio emperador. Luego se arrojan 6 cargos contra Tomás Mejía, el que finalmente se comenta que fue muy mal defendido, porque finalmente el general Tomás Mejía termina por confesar los cargos que se le imputan, y a Miramón le imponen 7 cargos, empezando por la constante rebelión contra el gobierno constitucional. A él ya lo traían por todo el antecedente, que fue muy diestro en las artes militares, Manuel Miramón, y pues como que finalmente le hicieron ya los cargos finales y pudieron descargar ahí todos los pendientes que tenían. Sí. Y se olvidó que había sido un niño héroe, de hecho. Exactamente. Así es. Y es muy interesante lo que comenta Luis Fernando sobre la forma en la que se integra el tribunal. Uno de los principios procesales básicos cuando se trata del juzgamiento, y sobre todo del juzgamiento que puede derivar en la pérdida de la vida, como ocurrió en el caso, es que se juzgue conforme, o más bien que el juicio se sustancie en tribunales previamente establecidos. Desde mi punto de vista, en el presente caso no se da, por más que se llegara a argumentar que el Consejo de Guerra ya estaba previsto en una ley anterior. Para mí no es un tribunal previamente establecido desde el momento en el que se integra ex profeso para el juzgamiento de estos 3 personajes. Por otra parte, a mí me parece una irregularidad procesal gravísima el hecho de que, por alguna razón que no alcanzamos a conocer y que la historia no nos revela, se juzga a los 3 personajes de manera conjunta. Creo que una de las bases también de un proceso justo es que se sustancie única y exclusivamente por lo que hace al quebranto a la ley que se impute a una persona individual, a fin de garantizar que ese sujeto tenga la posibilidad de convencer al tribunal de su inocencia, porque en aquel entonces todavía no pesaba como pesa ahora el principio de presunción de inocencia, y menos aún con el cúmulo de cargos que estaban imputando a esas personas. Entonces, me parece una irregularidad gravísima que 3 personajes con el peso político e histórico que tenían Mejía, Miramón y Maximiliano hayan sido enjuiciados en 2 días y que hayan sido enjuiciados juntos. Realmente, ¿esto qué significa? ¿Cuánto tiempo se dispuso, cuánta atención pudo poner cada uno de los miembros del Consejo de Guerra a cada uno de los cargos y a cada uno de los argumentos defensivos de cada uno de los procesados? Pienso que en la especie y bajo cánones actuales eso daría lugar a vicios gravísimos que anularían de plano el proceso y que provocarían, yo pienso que lo mismo que pasó en el caso, por ejemplo, de Florent Cassés, que fue un amparo liso y llano y no te puedo volver a juzgar porque aparte, sabes, ya es imposible bajo las condiciones emitirte un juicio justo por todo lo que ella hizo. Entonces, desde mi punto de vista, esas irregularidades me parecen gravísimas. Hay otra cuestión que también es muy grave y que atañe a las condiciones de salud. Maximiliano de Habsburgo, como ya hemos comentado, se ausenta del proceso. Él adujo sentirse enfermo para poderse excusar, pero creo también Miramón estaba muy enfermo en el momento del proceso. Entonces, eso no les proporcionaba a ellos la entereza suficiente de idear una estrategia defensiva eficaz que pudiera tener como finalidad a llegar al tribunal, ya no su inocencia, a llegar al tribunal de los verdaderos hechos bajo los cuales debían ser juzgados. Lo que sí es loable, y eso es loable aún bajo una perspectiva crítica del proceso, es que al menos Maximiliano sí tuvo un defensor que no comulgaba con sus ideas. Entonces, para nosotros como abogados, yo creo, una lección fundamental el hecho de que el litigante que se dedicó a defender el interés y la vida de Maximiliano, no obstante no comulgar con el ideario imperialista, hizo una defensa que se puede calificar como lo mejor que se podía esgrimir con el reducido tiempo y con las reducidas oportunidades defensivas que se le otorgaron en ese proceso tan corto. Sí, gracias, Nacho.
Pues reforzando lo que tú dices, Nacho, un proceso brevísimo, por no decir sumarísimo, un tribunal improvisado, violando todo tipo de garantías que en aquella época la Constitución del 57, el 14 y 16, contemplaban los mismos principios que contienen nuestra Constitución, que recién cumplió 103 años. Entonces, nadie puede ser juzgado o privado de su vida, etcétera, etcétera, si ante los tribunales previamente establecidos, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, hay otro detalle, se le juzga con las propias leyes que él expidió como un estatuto imperial. Pero les tengo otra sorpresa aquí al panel y también a los radioescuchas. El artículo 127 de la Constitución del 57, que es el equivalente al 136 del actual, que más palabras más o menos dice que en tiempos de asonada, rebelión y demás, esta Constitución no perderá su vigor, y si eventualmente llegara un estado de excepción y demás, una vez que se restablezca el orden, volverá a retrotraerse ahora sí el orden civil, el orden constitucional, y reencauzarse el país por las vías institucionales y jurídicas. Entonces, ya desde ahí, pues se le mermó ese proceso por cargos inexistentes, por una ley emergente. Podemos decir que en términos modernos le aplicaron el derecho penal del enemigo, que es una xenofobia así, como el que aplicaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y de repente en las guerras étnicas, que también así sucede. Gracias, Carlos. Sí, Nacho. Sí, de hecho, uno de los conceptos que quienes nos hayan escuchado en programas anteriores han visto que a mí me gusta mucho traer a colación y que aplica para todo, es el de la dignidad de la persona. Creo que a Maximiliano el presidente Juárez lo utilizó como un medio. Lo utilizó como un medio para conseguir el fin de mandar un mensaje político de que México ya no iba a ser un país que permitiera intervenciones extranjeras. Fue un asesinato de un régimen. Fue un mensaje que se manda sobre la cimentación de una nueva república que ya no iba a permitir ninguna clase de interferencia. Esto, y como lo hemos platicado en programas anteriores, importa de manera directa una violación a la dignidad, porque el concepto más claro de la dignidad, sin irnos a tantas definiciones teóricas, es que no se haga de ninguna persona un medio para fines ajenos, porque cada persona es un fin en sí mismo. Entonces, aquí creo que claramente se utilizó la vida de Maximiliano para fines ajenos, pero quién sabe si contra su misma voluntad. Quizá él... porque también hay quienes dicen que él sí tenía este interés en pasar a la historia, que él siempre quiso ser un personaje destacado, que tenía ciertos temas porque no era al que le correspondía ejercer el poder en su familia de manera directa. Tenía un hermano mayor y siempre el hermano, el primogénito era el que tenía derecho a la sucesión. Entonces, no sabemos qué tan consciente diagonal buscado fue todo esto que le ocurrió a Maximiliano. Me llama mucho la atención el hecho de que cuando las cosas se pusieron peor, la esposa, claro, fue a buscar ayuda, pero después de todo, pues lo dejó solo en un país que se estaba cayendo a pedazos y en el que todas las corrientes, todas las fuerzas, todas las circunstancias que convergían iban en contra de su esposo. Dicen que tan pronto llegó a Europa perdió la razón, que no la volvió a recuperar, y ella fue muy longeva, murió el siglo pasado, en 1917, si mal no recuerdo, o 1921, que nunca jamás recuperó la razón. Pero a final de cuentas, queda esta duda sobre si estamos hablando de un personaje que voluntariamente dio su vida para cimentar la patria como la tenemos hoy en día, o sobre si es una víctima. Yo me inclino más a pensar lo primero. Gracias, Nacho. Sí, Luis Fernando. Y luego, analizando los programas anteriores, está como para analizarse en los juicios de la Inquisición. Lo que reinaba en realidad era la ignorancia combinado con el poder. Eso se vuelve terrible en cualquier régimen. En este caso, no fue propiamente la ignorancia, sino fue una intención. Para mí también, yo coincido, como comentaba Ignacio, es claro que el mensaje era acabar con el rey, que era extranjero, y muestra de ello también es que en los juicios anteriores siempre hubo, después de tiempo, un arrepentimiento por parte de los jueces. Aquí no lo hubo. Aquí se confirmó la intención de asesinar al emperador para mandar un mensaje. Yo también lo veo exactamente igual.
Y un detalle por ahí leí, no sé qué tan cierto sea, pero hay algunos investigadores que dicen que Carlota en realidad iba embarazada, no de Maximiliano, que es la única mujer que ha dormido en Vaticano, y ya nunca más volvió a tener contacto en sociedad, y argumentan eso precisamente, que ella había tenido un bebé, ¿verdad? Fíjate que sobre eso, bueno, pues caemos en la etapa de los asegúnes y demás. También se ha dicho mucho, y hay historiadores que aseveran que Maximiliano tuvo una hija con una mestiza de Michoacán, de Morelia. ¿Sí? Así es. Hay quienes dicen que, a diferencia de lo que Nacho comentabas ahorita, de que Carlota nunca recuperó la capacidad, tuvo un hijo con un francés, teniente francés, un mariscal francés, así él. Sí, mariscal francés, porque ella vivió, como dijiste hace un momento, muchísimos años después. Lo cierto es que fue fusilado Maximiliano en el Cerro de las Campanas junto con Miguel Miramón, con Tomás Mejía, y quien ordenó la ejecución de Maximiliano y dio el tiro de gracia fue un hombre que aparece en la historia de la Revolución Mexicana, que fue precisamente el que tomó prisionero a Francisco I. Madero en el Palacio Nacional. ¿Sí? Chispas, se me está yendo el nombre, hace un momento aquí lo tenía, pero era un general de la gente de Victoriano Huerta, ¿sí? Y también se le acusa de haber sido el asesino de Francisco I. Madero, ¿sí? Pues ahorita me acuerdo. La frase que tengo yo hoy es una frase dicha por Benito Juárez en aquel entonces, aplicable en muchos casos. Dice: es imposible, moralmente hablando, que la reacción triunfe. Fue la frase de Benito Juárez. Pues Ignacio Salcido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Carlos H. Huerta. Pues muchas gracias, y nada más apuntar que el poeta Víctor Hugo y el héroe Giuseppe Garibaldi se atrevieron a escribirle a Juárez diciendo que reconociera el asunto, pero ni modo, el derecho penal tiene que ser ejemplificativo. Gracias y buen día. Gracias, Luis Fernando Garay Contreras. Muchas gracias, y que se repitan estos programas de historia. Bueno, pues precisamente quiero agradecerle primero a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, su voz en el dato histórico, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 15 de febrero con el juicio a los templarios en la Edad Media. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Dicen mientras el viento tu embarcación azota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.